Mi esposa me llamó pobre delante de su amante, sin saber que yo ganaba un salario millonario, y cuando se enteró de que yo era el nuevo jefe de la empresa, intentó volver conmigo, pero yo ya había olvidado que ella existía. En ese momento, ella se quedó sin palabras, conmocionada, destrozada por dentro. Su expresión, como la de alguien que siempre creyó que estaba un paso por encima de mí, se congeló como si el mundo le hubiera quitado el suelo, pero el mundo no le había quitado nada. Ella tiró todo a la basura. Y cuando todo salió a la luz, ya no supo dónde esconder la vergüenza, la humillación, el vacío de haber traicionado no solo a un hombre que la amaba, sino a su propio futuro. Nunca he sido el tipo de hombre que habla de sí mismo con facilidad. Observé, me quedé en silencio. Mi silencio nunca fue sinónimo de debilidad, pero ella lo confundió. Pensó que mi manera tranquila era una limitación. No vi que mis horas se convertían en madrugadas, contratos cerrados, inversiones multiplicándose mientras ella hablaba del champán francés como si fuera el colmo de la sofisticación. Se acostumbró a vivir como si yo fuera su proyecto para mejorar su vida. Y tal vez, por un tiempo, realmente lo fui. Pero crecí. Y se detuvo a tiempo o, peor aún, retrocedió. Cuando me llamó, pobre, frente a su amante, ni siquiera fue el insulto lo que me destruyó, fue el desprecio en su voz, la risa burlona, la mirada condescendiente que me dio como si me estuviera haciendo un favor al seguir ahí. ¿Y lo peor de todo? Ella pensó que yo no entendía. Ese, pobre, no hizo daño. Ese amante no me menospreció. Estaban en un restaurante caro. No porque ella pagó, sino porque él fingió pagar. Entré por casualidad, incluso antes de asumir el cargo de CEO, pero con todo ya firmado. Fue solo cuestión de días antes de que el mundo empresarial descubriera que yo había vuelto, más grande, más fuerte y más rico. Ella no me vio. O fingió no verlo. Pero escuché. Ella, con una sonrisa torcida, le dijo al chico que estaba al otro lado de la mesa, él nunca tuvo ambición. Siempre se contentó con poco. Por eso está donde está, pobre. Y el otro, entre un vaso y otro, meneaba la cabeza fingiendo compasión. Debería haberme ido, pero me quedé. Por orgullo, por ira, por una parte de mí que todavía quería entender en que me equivoqué. Esa noche, vi mi vida entera desmoronarse ante una frase. La amaba. Todavía amado. Y ella me apuñaló sin darme cuenta. O tal vez se dio cuenta y ya no le importó. Durante los días siguientes asumí el mando. La empresa donde ella trabajaba, donde él trabajaba, ahora era mía. No hacía falta anunciarlo con pompa, el mundo empresarial es el encargado de difundir este tipo de noticias. Todo lo que hizo falta fue un anuncio discreto, una reunión de alineación y las opiniones comenzaron a cambiar. Sonrisas forzadas, palmaditas en la espalda. Ella fue una de las últimas en enterarse. Pero cuando se enteró, cuando vio mi nombre en las salas de reuniones, en la firma de los memorandos, en la placa del nuevo director ejecutivo, se quedó helada. Y luego, intentó acercarse. Mensajes enviados. Intentó recordar viejas historias, apeló al recuerdo de los buenos tiempos. Siempre creí en ti, dijo, tratando de juntar las piezas de su propia mentira. Pero ya era demasiado tarde. Tan tarde que ya no había ni una pizca de cariño donde antes había todo un amor. Ella no esperaba que yo hubiera seguido adelante. Pensé que todavía estaba sufriendo. Que todavía la deseaba. Pero el dolor ya se había convertido en aprendizaje. Y el amor se convirtió en otra cosa. Indiferencia, tal vez. O libertad. La mujer que hoy camina a mi lado es todo lo que alguna vez pretendió ser, leal, fuerte, sensible. No necesitas lujos para sentirte rico, ni halagos para sentirte amado. Y esta es la mayor ironía de la vida, mientras mi ex intentaba reconstruirse con un amante que solo quería estatus, yo descubrí el valor de ser amado por alguien que ve el corazón antes que el saldo bancario. Pero el destino tiene sus propios itinerarios. En una ceremonia de entrega de premios del sector, donde se reunieron los nombres más importantes de la industria, la vida decidió ajustar cuentas de una manera pública, cruel y, al mismo tiempo, cinematográfica. Era el tipo de noche que siempre había soñado, vestidos largos, focos, cámaras, periodistas.
Y allí, al costado del escenario, reía a carcajadas con sus compañeros, intentando capturar destellos de un pasado que nunca volvería. Hasta que el maestro de ceremonias anunció el nombre del homenajeado de la noche. El nuevo líder, lo más destacado del año. El hombre cuya visión había transformado la empresa y restaurado su gloria. A mí. Y cuando subí al escenario, sosteniendo la mano de mi nueva pareja, elegante, segura, real, vi su mundo colapsar a través de sus ojos. No necesitaba decir nada. Mi nombre resonó en la habitación, la mirada de sorpresa en los rostros a su alrededor y el silencio que cayó como una frase. Ella finalmente entendió. Entendí todo. Que no se trataba solo de dinero. Se trataba de valor. Sobre el carácter. Sobre el amor propio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No sé si fue por remordimiento, vergüenza o pura desesperación. Pero no aparté la mirada. Me agarré fuerte de la mano de alguien que ahora era parte de mi vida, mientras recibía el aplauso que ella siempre quiso para ella. El amante, ahora un empleado cualquiera, sentado en una de las últimas sillas, ni siquiera tuvo el valor de mirarme. Era él quien ahora sentía el sabor amargo de la inferioridad. Él era quien ahora se preguntaba si había sido parte de algún plan o simplemente había sido utilizado como escalera para un ego frustrado. Esa noche, no fue mi victoria lo que destacó. Fue el peso de su arrepentimiento lo que llenó la habitación. Un arrepentimiento que llegó demasiado tarde. Y lo único que me quedó fue una pregunta que resuena hasta el día de hoy: ¿qué hace que una persona destruya una casa entera por migajas de vanidad? Y se imaginaba que el verdadero castigo ni siquiera había comenzado todavía. Ahora cuéntame, cuando intentó acercarse otra vez, y yo la miré como quien mira a un extraño, ¿qué sintió? Porque allí, delante de todos, entendió que el verdadero poder era mi silencio. Bienvenido al canal. Aquí, no apoyamos las trampas de ninguna manera. Las historias que escucharás son ficticio, pero inspirado en situaciones reales, con un único objetivo: mostrar cómo la traición corroe, destruye y marca vidas para siempre. Que sirvan de advertencia. Que abran los ojos. Prepárate, porque lo que viene ahora es intenso, profundo e impactante. Una historia que tú no lo olvidaré pronto. Su nombre era Daniel y durante mucho tiempo su vida pudo describirse con una palabra: estabilidad. Siempre fue el tipo de hombre que prefería la certeza al riesgo, el trabajo duro a la brillantez inmediata, la profundidad al espectáculo. Desde joven construyó su camino con paciencia, paso a paso, renunciando a placeres momentáneos a cambio de un futuro que nadie más veía, excepto él. Era discreto, reservado, pero dotado de una inteligencia silenciosa que, poco a poco, le fue convirtiendo en un nombre respetado en el sector financiero, aunque casi nadie ajeno a la industria lo sabía. Trabajó con fusiones y adquisiciones en una consultoría privada y acumuló bonos anuales que, para muchos, sonaron a leyenda urbana. Pero el dinero, para él, nunca fue una herramienta de exhibición. Era un escudo, era tranquilidad, era seguridad. Lidia, en cambio, era todo lo contrario. Donde Daniel era contención, ella era expansión. Su sonrisa tenía presencia, su caminar llamaba la atención sin pedir permiso. Comunicador natural, carismático, atractivo. Creció rodeada de estímulos, rodeada de personas que la animaban a brillar. La vida le había dado belleza, sí, pero también una inquietud que le hacía querer siempre más. Era creativa, tenía ambiciones y sabía moverse con destreza en los círculos sociales. Durante años ha trabajado con eventos de alto nivel, siendo una presencia constante en lanzamientos de marcas, cenas benéficas, exposiciones y ferias internacionales. Fue admirada por su elegancia y su capacidad para transformar cualquier espacio ordinario en un ambiente de lujo, aunque, a menudo, este lujo era solo una apariencia cuidadosamente calculada. Cuando se conocieron, casi por casualidad en un cóctel preparado por un amigo en común, el contraste entre ambos no parecía una barrera, sino un magnetismo. Él, vestido con un discreto traje gris, prefería el rincón de la habitación. Ella, en el centro del círculo, riéndose a carcajadas con un vaso en la mano. Intercambiaron algunas palabras esa noche, pero algo quedó. Una chispa que no ardía, sino que calentaba. En la semana siguiente se volvieron a encontrar y lo que parecía improbable se volvió inevitable.
Daniel quedó cautivado por la ligereza de Livia. Ella, a su vez, vio en él un misterio que aún no había descifrado. A los ojos de quienes miraban desde fuera, formaban una pareja improbable, y quizás por eso eran tan interesantes. El comienzo fue intenso. A ella le gustaba la forma en que él la escuchaba, de verdad, sin distracciones. Quedó encantado con el entusiasmo con el que ella hablaba de los sueños que aún no había cumplido. Viajaban con frecuencia, exploraban lugares exóticos, pero también tenían sus rituales, largos cafés los domingos, películas antiguas revisadas en el sofá, conversaciones interminables sobre los caminos de la vida. Él la hizo sentir segura. Ella lo hizo sentir vivo. Era un equilibrio poco común, una conexión que parecía capaz de resistir el tiempo. La boda se produjo sin prisas, pero con convicción. Un evento íntimo y elegante en un viñedo en el campo. Pocos invitados, muchas miradas cómplices. Daniel, aunque discretamente, se propuso cuidar cada detalle, flores frescas, iluminación tenue, música que realmente significara algo para ambos. Livia brilló como si hubiera nacido para ese momento, vestida con un modelo que ella misma diseñó y adornado con pequeñas perlas cosidas a mano. Hubo días de luna de miel en Santorini, promesas susurradas al oído, planes para una casa con jardín y un perro llamado Marley. Soñaron con niños, pero no tenían prisa. Primero querían consolidar su vida como pareja. En los primeros años todo parecía seguir el guión ideal. Daniel trabajó duro, pero lo compensó con gestos silenciosos de atención, notas dejadas en el espejo, regalos inesperados, viajes planeados para fechas especiales. Livia, aunque extrañaba la adrenalina de los eventos, se dedicó a la casa, a los pequeños proyectos de decoración y a mantener la red de contactos que siempre había sido algo natural para ella. Las discusiones eran raras, generalmente por pequeñas razones, y rápidamente se disolvían en sinceras disculpas y largos besos. Con el tiempo, Livia empezó a sentir un malestar que no sabía nombrar. Daniel parecía cada vez más absorto en su trabajo, inmerso en hojas de cálculo, reuniones y contratos que ella no entendía. Las conversaciones disminuyeron, las cenas para dos se espaciaron y los viajes se planearon cada vez más para cuando tuviera un tiempo libre. Intentó llenar ese vacío con cursos, con yoga, con amigos, pero le faltaba algo que no sabía definir. Y, sin embargo, lo amaba. Quizás por eso intentó ignorar el malestar, convencerse de que todo era solo una fase. Daniel, por su parte, no entendió. No por descuido, sino porque estaba convencido de que estaba haciendo todo bien. Creía que el éxito en el trabajo era una forma de garantizar el futuro que habían soñado juntos. No vi que poco a poco se iba alejando. Estaba cansado, sí, pero feliz de alcanzar finalmente una posición de influencia. Su nombre iba ganando fuerza en el mercado, sus inversiones estaban dando frutos como nunca antes. Y estaba haciendo planes, comprar una casa más grande, tal vez algo en la Toscana, una sorpresa para su aniversario de bodas. Pero todo en silencio. Daniel nunca fue bueno verbalizando sus sentimientos. Amaba en silencio, se preocupaba en silencio, creía que ella lo sabría. Poco a poco empezaron a aparecer pequeñas grietas. Conversaciones interrumpidas por celulares, cenas llenas de silencios incómodos, risas que ya no llegaban con la misma frecuencia. Livia empezó a vestirse más, no por vanidad, sino por la necesidad de sentirse deseada. Daniel no entendió. Y cuando me di cuenta, lo atribuí al desgaste natural del tiempo. Aún así, nunca hubo traiciones, nunca hubo mentiras. Hubo amor. Pero un amor que, sin mantenimiento, empezó a debilitarse. Con el tiempo, la rutina se volvió más fuerte que cualquier sorpresa. Salió temprano y regresó tarde. Se despertó con el café listo, pero sin beso. Las noches se hicieron silenciosas, los domingos, largos. Lo extrañaba incluso con él cerca. Sintió que algo había cambiado, pero no sabía qué. A veces la miraba dormir y se preguntaba cuándo fue la última vez que se rieron juntos. Ella, acostada de lado, se preguntó si él alguna vez notaría que ella se estaba desmoronando por dentro. Y entonces surgió una oportunidad. Una gran empresa tradicional estaba en proceso de reestructuración. Necesitaban a alguien que liderara el proceso.
Daniel recibió la propuesta discretamente, sin estridencias. Era una oportunidad única, no solo para crecer, sino para demostrar que todo el esfuerzo de los últimos años había valido la pena. Ha aceptado. El proceso de transición comenzó, en absoluto secreto. No quería crear expectativas antes de tiempo. Me desperté aún más temprano, me fui sin hacer ruido, volví con la cabeza llena. Y, una vez más, creí que todo era para ellos. Sin darme cuenta estaba más lejos que nunca. Livia, por su parte, intentó permanecer de pie. Pero estaba empezando a sentirse invisible. Extrañé palabras, gestos, presencia. Y la ausencia, como siempre, la llenó la casualidad. Una nueva amistad, una inocente invitación a tomar un café, un cumplido oportuno. No pasa nada. Aún no. Pero el corazón humano es un campo fértil para la confusión cuando llega la soledad. Ella todavía amaba a Daniel. Pero estaba empezando a dudar de si era correspondido. Y, sobre todo, si todavía la veían. Su casa todavía era hermosa. Las fotos, expuestas. Los muebles son elegantes. Pero había algo en el aire. Una distancia invisible, que nadie comentaba, pero que ambos sentían. Él, inmerso en su propia misión. Ella, a la deriva en el mar de la duda. Y así, sin peleas, sin gritos, sin tragedias, su amor empezó a perder color. No por falta de sentimiento, sino por falta de mantenimiento. Como una planta olvidada en el balcón, que poco a poco se seca, hasta que un día ya no está. Pero nadie sabe cuándo murió realmente. Y fue en este escenario silencioso que todo empezó a cambiar. Sin que ninguno de los dos se diera cuenta de inmediato, el destino ya estaba preparando el terreno para algo que revertiría por completo la trayectoria de aquella historia. Algo que nadie esperaba. Y que, cuando saliera a la luz, revelaría verdades que nunca podrían deshacerse. Daniel estaba empezando a experimentar lo que muchos llamarían un pico. Las reuniones con los altos ejecutivos de la corporación ahora giraban en torno a su voz. La confianza depositada en él fue el resultado de años de estrategia, discreción y competencia. La transición al nuevo cargo, aunque aún no se había anunciado públicamente, ya lo colocaba en condiciones de tomar decisiones que cambiarían el rumbo de la empresa. Estuvo cada vez más presente en las oficinas, participando en reuniones clave, supervisando reestructuraciones y analizando números con precisión quirúrgica. Su mente estaba alerta, pero su corazón estaba entumecido. El vacío en casa se había convertido en parte de la rutina y había dejado de cuestionarlo. Era como si esa distancia emocional se hubiera convertido en el precio silencioso del éxito. Extrañaba a Livia, pero no sabía cómo llegar a ella y empezó a creer que tal vez ella simplemente estaba cansada de lo mismo. Prefería no imaginar que, en ese vacío, algo más podría estar formándose. Livia, por otra parte, estaba cada vez más envuelta en una niebla de emociones encontradas. Intentó convencerse de que todavía había amor, pero algo dentro de ella gritaba pidiendo atención. El nuevo amigo, un colega de una agencia de marketing con el que empezó a intercambiar mensajes sobre proyectos, fue al principio solo una salida inofensiva, una válvula de escape para los silencios que se acumulaban en casa. La escuchó, comentó sus ideas, le hizo preguntas sobre sus planes y sueños. Pequeños gestos, pero que, comparados con la ausencia de Daniel, parecían enormes. Al principio, se controló, evitó la intimidad y mantuvo la distancia emocional. Pero poco a poco, los límites empezaron a disolverse. Una invitación a tomar un café después de una reunión, un piropo más atrevido, un toque largo al despedirse. El tipo de atención que no había recibido en mucho tiempo y que ahora empezaba a parecerle no solo deseable, sino necesaria. Los mensajes, antes esporádicos, se volvieron frecuentes. Hablaron hasta tarde, rieron, intercambiaron confidencias. Livia sintió algo que no podía nombrar, una mezcla de culpa, emoción y miedo. Sabía que estaba cruzando una línea, pero también sentía que algo en ella volvía a estar vivo, como si estuviera redescubriendo una parte olvidada de sí misma. Cuando se dio el primer beso fue una tarde lluviosa, en su auto, luego de un almuerzo que se prolongó más de lo debido. No hubo resistencia. Sin explicaciones. Simplemente sucedió. Y, con ello,
la dolorosa certeza de que algo dentro de ella ya había cambiado. En los días siguientes evitó a Daniel. No por desprecio, sino por vergüenza. Sabía que estaba haciendo algo imperdonable, pero también sabía que, en ese momento, no podía parar. El amante, seductor y seguro de sí mismo, no exigía definiciones ni promesas. Él la deseaba y eso era suficiente. Y Livia, en su confusión emocional, empezó a encontrar en esa atención una especie de anestesia para el dolor que sentía desde hacía meses. Intenté guardar las apariencias en casa, sonreí en los momentos oportunos, fingí tener sueño cuando él intentó hablar y justifiqué los retrasos con reuniones improvisadas o eventos de última hora. Daniel, aunque desconfiado, nunca fue del tipo paranoico. Prefería creer que era solo una fase, que todo se resolvería pronto. Lo que no esperaba era que el destino estuviera preparando el terreno para la ruptura más grande de su vida. Al acercarse la fecha oficial del nombramiento, la empresa preparó un gran evento interno que reunió a todos los empleados para anunciar la nueva dirección. Sería un hito. Las expectativas en los pasillos eran altas. Muchos rumores, apuestas, susurros. Daniel, aunque consciente de que su nombre sería revelado, se mantuvo discreto. Era su naturaleza. El plan era claro, sorprender a todos con su presencia en el escenario, acompañado de la nueva directiva, en una jugada estratégica que consolidaría no solo su liderazgo, sino su imagen. La noche anterior al anuncio llegó a casa más temprano de lo habitual. Llevaba un regalo para Livia, un libro raro que ella había mencionado meses atrás, envuelto con delicadeza. Entró en silencio, como siempre lo hacía, y notó que la luz de la habitación estaba apagada. Escuchó una risa ahogada proveniente del porche trasero. Pasos. 2 copas de vino sobre la mesa. Por un momento, se quedó helado. Su corazón se salió de control y sus manos empezaron a sudar. Se acercó en silencio, miró por la rendija de la cortina y entonces lo vio. Livia estaba sentada frente a un hombre que no conocía. Los dos estaban demasiado cerca. Su mirada era la misma que le dio hace años. Una ligera risa se escapó entre sorbos de vino. Sus rodillas casi se tocaban. Y luego, lo inevitable. Un beso. Ni rápido, ni apresurado. Un beso tranquilo, íntimo, lleno de algo que él reconocía bien. Esa escena no necesitaba explicación. Ella lo traicionó. No hubo más dudas. Daniel no entró. No gritó. No me enfrenté. Dejó el regalo en la encimera de la cocina y salió de la casa sin hacer ruido. Conducía por las calles con el rostro impasible, la mirada fija en la nada, como si el mundo entero hubiera cambiado de color. Todavía no sabía qué haría. Pero sabía, con brutal claridad, que nada volvería a ser lo mismo. Y a medida que la noche avanzaba y los rostros de los dos amantes seguían ignorando el colapso silencioso que se estaba formando, una única certeza comenzó a surgir dentro de él, la misma que lo guiaría hacia el clímax que se acercaba: algo estaba a punto de suceder. Y nadie allí tenía idea de qué sería. La mañana del evento amaneció con cielo despejado, el tipo de día que parecía elegido cuidadosamente para celebrar nuevos comienzos. El salón del hotel donde se llevaría a cabo la ceremonia estuvo listo desde primera hora de la mañana. Luces bien colocadas, alfombra roja desplegada, pantallas gigantes listas para mostrar el nombre del nuevo presidente de la empresa. El nombre que hasta ese momento permanecía en absoluto secreto. El ambiente respiraba expectación. Livia estuvo entre los invitados, elegantemente vestida, con impecable maquillaje, acompañada del hombre que ahora era parte de su día, sonriendo para las cámaras, posando entre colegas y conocidos del sector. Había algo en ella que brillaba con confianza, como si el tiempo hubiera restaurado el resplandor que había estado dormido durante tanto tiempo. El amante, seguro de sí mismo, caminaba a su lado con naturalidad, visiblemente cómodo con las miradas que recibía. Para ambos, esa noche representó un nuevo ciclo, el cierre de una historia y el comienzo de otra, quizás más emocionante, más libre, más intensa. Las luces se apagaron, el presentador subió al escenario, agradeció a todos por asistir y anunció que, después de un largo y cuidadoso proceso de reestructuración, la empresa estaba lista para revelar el nuevo nombre que guiaría su trayectoria. Un nombre conocido por pocos,
pero que pronto se convertiría en un referente en el sector. Lidia sonrió. Su mirada se volvió hacia el escenario como quien observa cualquier escena, sin mucho interés. Hasta que se dijo el nombre. Daniel. Por un segundo, el tiempo se detuvo. El salón quedó en silencio. Lidia no sabía si estaba escuchando bien. Su corazón se aceleró como si estuviera tratando de salirse de su pecho. El amante a su lado se quedó helado, confundido. Todos se dirigieron a las escaleras del escenario, donde Daniel, vestido con un traje negro sastre y la mirada fija, subía con la serenidad de quien ya no debía explicaciones a nadie. Caminó lentamente hacia el centro, saludó al presentador, tomó el micrófono y se enfrentó al público. Sus ojos no buscaban a nadie, pero inevitablemente se posaron en ella. Y en ese momento, sin decir una sola palabra más, Daniel lo dijo todo. El discurso que siguió fue sobrio, profesional y directo. Habló del futuro de la empresa, de innovación, valores, visión estratégica. Pero cada palabra fue como una puñalada silenciosa al ego de quienes, hasta segundos antes, creían haber dejado atrás a ese hombre. Cuando finalizó el acto, los aplausos resonaron en la sala. Daniel bajó del escenario rodeado de ejecutivos, periodistas, empleados. El movimiento fue intenso. Pero él parecía ajeno a todo. Fue al bar, pidió un whisky y se limitó a mirar. Lidia vaciló durante unos minutos. Estaba pálida y no sabía si huir o luchar. Finalmente, respiró hondo, soltó el brazo del hombre que la acompañaba y se acercó. Los pasos temblorosos, el salto vacilante, el corazón en conflicto. Cuando estuvo cerca, no se dio vuelta. Ella simplemente tomó un sorbo y dijo fríamente que no lo sabía. Nunca estuviste realmente interesado en saber lo que hice, ¿verdad? Solo pregunté por cortesía. Y cuando intentaba decírtelo, bostezabas o cambiabas de tema. Y ahora, aquí estamos. Lidia intentó discutir, decir que no sabía, que no tenía idea del puesto, de la empresa, de nada. Pero él la interrumpió. No se trataba de posiciones. Nunca se trató de dinero. Se trataba de respeto. Sobre la presencia. De no quedar reducido a la caricatura de un hombre silencioso y predecible. Se trataba de todo lo que dejaste de ver en mí. El desconcertado amante se acercó e intentó intervenir, pero Daniel lo ignoró por completo. Él continuó mirándola, ahora con una sonrisa amarga en los labios. Me llamaste pobre. Con todas las letras. Frente a alguien que ahora es un empleado más bajo mi dirección. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Ni siquiera eso me desconcertó. Lo que realmente me rompió fue darme cuenta de que nunca me conociste realmente. A él nunca le interesó quién era yo, solo lo que podía darte. Y aún así, cometió un gran error. Lidia lloró en silencio, sin saber cómo contener la avalancha de emociones. Intenté tocarle el brazo, pero Daniel retrocedió. No me perdiste hoy, Lidia. Me perdiste cuando pensabas que era menos. Cuando decidió que mi silencio era un signo de debilidad. Cuando cambiaste una casa por un cumplido barato. Y ahora ya no hay vuelta atrás. Ya no soy el hombre que una vez te amó. Y espero sinceramente que algún día puedas perdonarte por todo esto. Intentó hablar, pedir hablar en privado, insistir en que todavía podía haber una manera, pero su mirada era impenetrable. Y luego, con la misma calma con la que había subido al escenario, Daniel le dio la espalda y caminó hacia la salida. La multitud se hizo a un lado para dejar paso, como si inconscientemente comprendiera que este hombre ya no pertenecía al mismo plano que todos los presentes. Lidia quedó sola en medio de la habitación. El amante, avergonzado, se alejó discretamente. No se habló una palabra entre ellos. El silencio entre ambos decía más de lo que cualquier explicación podría justificar. Esa noche, Daniel regresó solo a casa. Se quitó la chaqueta, se aflojó la corbata y se sentó en el porche, mirando el horizonte. En su interior, una paz diferente se apoderó de su pecho. No fue felicidad, sino alivio. Por primera vez en meses, sintió que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Pero lo que estaba por venir, aún no había sido revelado. Y cuando lo fuera,
todo lo que parecía resuelto cobraría un nuevo significado. La mañana siguiente transcurrió en silencio, como si el mundo que los rodeaba hubiera bajado el volumen por respeto a lo sucedido la noche anterior. Daniel se despertó antes del despertador, pero permaneció acostado por unos minutos, mirando al techo como si buscara allí una respuesta a la tormenta de pensamientos que invadía su mente. Por mucho que el resultado de la noche anterior le hubiera dado una sensación de cierre, algo todavía se movía dentro de él, una inquietud que mezclaba alivio, amargura y, paradójicamente, un atisbo de tristeza. No tristeza por ella, ni por lo que vivieron, sino por darse cuenta de que, a veces, el amor muere y nadie se da cuenta. Que una relación puede terminar incluso cuando todavía hay presencia, rutina, una casa dividida. El verdadero final ocurre mucho antes del descanso y casi nunca llega con previo aviso. Se levantó, preparó café y se sentó a la mesa con la taza en las manos, tomándose su tiempo. Miró su celular, que vibraba insistentemente desde anoche, sin valor para contestar ni responder. Mensajes de ella. Llamadas perdidas. Textos largos que no quería leer. Sabía lo que dirían, justificaciones, arrepentimientos, recuerdos, peticiones de conversación. Pero ya nada de eso le interesaba. Lo que había que decir ya se había dicho y lo que no se decía ya no importaba. Era como si hubiera atravesado un portal del que nunca podría regresar. El dolor de la traición ya no era protagonista, había sido reemplazado por un raro tipo de lucidez, ese momento en el que todo encaja y el alma finalmente comprende lo que el corazón se resistió a aceptar durante tanto tiempo. En el ámbito laboral, las repercusiones del suceso de la noche anterior aún eran intensas. Muchos lo felicitaron por su ascensión, otros todavía estaban digiriendo la sorpresa. Pero Daniel permaneció concentrado. No habló de su vida personal, no comentó las miradas de sorpresa, no dejó lugar a la curiosidad. Asumió su nuevo cargo con firmeza, pero sin vanidad. Simplemente hizo lo que siempre hizo, trabajó en silencio, con precisión, tomando decisiones con la confianza de alguien que no tenía nada más que demostrar. Y aunque el mundo que lo rodeaba intentó llenar el vacío dejado por su antigua vida, él permaneció centrado, como si todo ruido externo hubiera perdido el poder de afectarlo. Lidia, en cambio, se hundía en un dilema que le carcomía las entrañas. En los días siguientes, pasó de una postura altiva a un letargo existencial. La mirada que alguna vez llamó la atención ahora era opaca, perdida. No hubo más eventos, no se recibieron mensajes, no se susurraron promesas. El amante, ante la realidad de lo sucedido, se alejó lentamente, sin confrontación. No necesitaba decir nada. El silencio fue suficiente para que ella comprendiera que su implicación, tan envolvente y tórrida, no sobreviviría a la verdad. Se quedó sola con sus recuerdos, tratando de encontrar justificaciones que ni siquiera ella creía. Revisó fotos antiguas, revivió momentos, buscó diálogos pasados como si tratara de encontrar un defecto, una señal, cualquier cosa que le hiciera creer que no había sido tan ciega, tan intrascendente, tan cruel. Incluso escribió una larga carta, desahogándose, contando cómo se sentía invisible, cómo los silencios habían matado poco a poco su deseo de permanecer. Pero no lo envió. En el fondo sabía que nada de eso justificaba lo que había hecho. Pasó noches sin dormir, caminando por la casa como una extraña en su propia casa, mirando el vacío de los muebles, el eco de las palabras que no dijo cuando debería haberlo hecho. Perdió el apetito, evitó a sus amigos y ya no contestó llamadas. Su mundo, una vez lleno de colores, se desvaneció ante sus propios ojos. Empecé a comprender que ciertas elecciones no solo ponen fin a las historias, sino que transforman los destinos. Daniel, aunque estaba protegido por la lógica y la razón, no era de piedra. A veces, solo, se dejaba impresionar por el recuerdo de cosas sencillas. La forma en que organizaba los libros por colores, el perfume que llenaba el pasillo cuando salía a un evento, la risa inesperada que rompía el silencio los domingos por la mañana. Extrañaba a la mujer que conoció, la compañera con la que hizo planes. Pero no en lo que se convirtió. Había duelo, sí, pero un duelo lúcido, libre de ilusión. Entendí, finalmente, que amar a alguien no garantiza ser amado de la misma manera, y que no hay forma de mantener un vínculo cuando se rompe el respeto. Lo que los unía era la historia, que ya no estaba presente. Y el pasado,
por muy hermoso que haya sido, no soporta el peso de un futuro que ya no existe. Fue en este punto, entre la consternación de quienes lo perdieron todo y la reconstrucción silenciosa de quienes fueron traicionados, que surgió una nueva figura. Discreto, de sonrisa serena, voz firme y mirada sin prejuicios. Alguien que ya formaba parte de su vida profesional, pero que hasta entonces había pasado desapercibido. Comenzaron intercambiando ideas en reuniones, luego compartieron almuerzos entre temas y pronto las conversaciones traspasaron el ámbito laboral. Había algo en ella que Daniel no encontró en nadie más, la verdad. Hablaba con sencillez, escuchaba atentamente y tenía en sus gestos una ligereza que ya no creía posible recuperar. Al principio no buscaba nada. Simplemente compañía genuina, alguien con quien pudiera ser él mismo, sin máscaras, sin heridas expuestas. Pero, con el tiempo, las miradas se hicieron más largas, los silencios más significativos y las despedidas se hicieron cada vez más largas. Fue una construcción lenta, respetuosa y sin prisas. Un tipo de afecto que nació del suelo firme de la empatía, y no de la pasión inmediata. Daniel no se sintió culpable ni traicionó sus recuerdos. De lo contrario. Sintió, por primera vez en mucho tiempo, que dentro de él había espacio para algo nuevo. Algo limpio, que no vino a borrar lo vivido, sino a mostrar que, después del dolor, también puede haber luz. Lidia, del otro lado de la historia, miraba todo desde lejos. Sabía por viejos conocidos que parecía más ligero y más seguro. Escuché chismes, vi fotos casuales, noté señales. Y todo esto la aplastó en silencio. Lo que antes era orgullo ahora era puro arrepentimiento. Y el dilema que la consumía no era solo el de no tenerlo más, sino el de comprender finalmente quién era él y darse cuenta de que lo había perdido porque no se había permitido verlo. Ya no se trataba de reconquista. Se trataba de culpa. De haber cruzado una línea de la que no se vuelve. Y ahora, todo lo que quedaba, era mirar. Pero incluso allí, entre los escombros de lo que fue, todavía había un último punto de inflexión, algo que ni Daniel, ni Lidia, ni nadie imaginaba. Y cuando esta nueva revelación saliera a la luz, nada, absolutamente nada, permanecería intacto. 6 meses después, Daniel miraba por la ventanilla de un avión en silencio, mientras el paisaje se perdía entre las nubes y la altitud. Al lado, sentada tranquilamente, estaba Elena, la mujer que, sin prometer nada, se había convertido en todo. La conexión entre ellos no estaba hecha de promesas inflamadas o gestos teatrales, sino de respeto mutuo, comprensión y admiración que nacía en la vida cotidiana. Nunca necesitó alzar la voz para ser escuchada, ni exagerar sus sentimientos para hacerse notar. Y quizás eso era exactamente lo que encantaba a Daniel, la verdad sin adornos. En los últimos meses, ha reconstruido su vida a su propio ritmo, guiado por una certeza que nunca antes había tenido, no necesitaba audiencia ni aprobación, solo paz. Y, por primera vez en mucho tiempo, lo había hecho. La nueva relación no surgió como un escape, ni como un reemplazo, sino como una consecuencia natural de alguien que había elegido empezar de nuevo sin cargar con las ruinas del pasado. Los dos viajaban ahora a una conferencia fuera del país, donde Daniel sería homenajeado por su gestión innovadora y ella hablaría sobre liderazgo emocional en el entorno corporativo. La mirada entre ellos decía más que 1000 palabras, pertenencia. Lidia, en cambio, enfrentó una realidad diferente. Después de las repercusiones de la noche del evento y la exposición que vino con la revelación, perdió muchos de los contratos que respaldaban sus eventos. No por represalia directa, sino por un efecto dominó silencioso. La amante, que hasta entonces parecía compañera y entusiasta, desapareció tras alegar incompatibilidades. Dejó atrás a una mujer en ruinas, no solo públicamente sino internamente. Pasó semanas rechazando invitaciones, evitando las apariencias, intentando rehacer su imagen con frías y ensayadas notas aclaratorias. Pero no hubo ninguna nota que cambiara la mirada de quienes la conocieron. Se convirtió en un nombre murmurado con pesar entre bastidores en las fiestas que alguna vez organizó. Sola en el apartamento donde alguna vez compartió planes y esperanzas con Daniel, enfrentó el peso del silencio que ahora parecía ensordecedor. A veces todavía le escribía mensajes y los borraba. En otros, revisó videos antiguos, tratando de entender cuándo dejó de ver al hombre que una vez la amó con tanta devoción. Comenzó la terapia, no para buscar el perdón,
sino para comprenderse a sí misma. Y cuanto más profundizaba en la historia misma, más me daba cuenta de que no había sido el error de una noche, sino una serie de omisiones, de desaires sutiles, de devaluaciones constantes. Perdió el amor, pero también perdió la oportunidad de reconciliarse con la mejor versión de sí misma. No como castigo, sino como consecuencia. El hombre con el que se lió siguió con su vida como quien cierra una puerta y no mira atrás. Cambió de empresa, borró fotos, silenció recuerdos. Su reputación sufrió golpes, sobre todo después del nombramiento de Daniel, y supo permanecer discreto para no convertirse en blanco de represalias directas. En los pasillos su nombre se mencionaba con reservas y las invitaciones a eventos comenzaron a disminuir. No lo perdió todo, pero perdió lo que no se puede recuperar con dinero, la confianza de quienes alguna vez lo admiraron. Fue trasladado a una filial menor, donde ahora ocupa un cargo sin proyección, lejos de los focos que tanto buscaba. Vive una rutina opaca, sin escándalos, pero también sin aplausos. Una existencia normal que contrasta con la ambición que siempre tuvo. Y, aunque nunca lo admitió abiertamente, llevaba consigo un malestar constante, la certeza de que solo había sido un actor secundario en un error que destruyó vidas. En cuanto a Daniel, su viaje no terminó en triunfo. El puesto, el reconocimiento, el nuevo amor, nada de eso sirvió como insignia de vanidad. Al contrario, se volvió más humano, más atento, más completo. Comenzó a liderar con compasión, a escuchar antes de decidir, a enseñar lo que antes se guardaba para sí. Su equipo lo vio como una inspiración, no por su ascenso, sino por su conducta. Se convirtió en mentor de jóvenes talentos, invirtió en proyectos sociales, redescubrió viejas amistades que el tiempo había dispersado. Nunca habló públicamente de lo que vivió. Nunca usó su historia como arma. Simplemente seguido. Con clase, con firmeza, con dignidad. Una tarde, sentado en un banco del parque por donde solía caminar en momentos de duda, Daniel reflexionó sobre lo que había vivido. El sufrimiento, la traición, el punto de inflexión, todo parecía ahora parte de un ciclo necesario. Y aunque no hubo gratitud por el dolor, hubo comprensión. A veces hay que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Y lo había encontrado. No solo otra persona, sino tú mismo. La versión de Daniel que ahora respiraba el aire pacífico de aquella tarde era más fuerte, más ligera e infinitamente más consciente. Y a medida que el mundo siguió su curso, cada una de sus vidas fue redefinida por decisiones que parecían pequeñas en ese momento, pero que lo cambiaron todo. Porque lo que nos transforma no son las tragedias en sí, sino lo que elegimos hacer después de que todo se desmorona. Si has llegado hasta aquí, cuéntame, ¿qué te pareció esta historia? ¿Qué elección habrías hecho en el lugar de cada personaje? Comenta abajo, quiero saber tu opinión. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora para seguir más historias como esta. Recuerda, este canal no soporta ningún tipo de traición. Estamos aquí para mostrar, a través de la ficción, cómo la infidelidad puede destruir vidas y relaciones. Hasta la próxima.